Fra, hoy en Curitiba, Brasil, el interrogatorio a Jorge Barata. Así es, vamos a presentar a continuación a nuestro invitado, Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular. ¿Cómo está? Como decíamos antes de la pausa. El candidato prematuro a la presidencia del Congreso. Ya lo lanzaron, congresista. Sí, muy prematuro. Pero lo han lanzado. Están en la contienda Salaverry, usted y Cheput. No lo sé, bueno. Esto se decide o empieza a discutirse en fin, a conversarse, a llegar a unos acuerdos en julio. En julio, o sea, estamos abril, no ha acabado abril todavía. Así que yo creo que hay que tener muchísima calma y no asegurar nada. No nos responsabiliza a nosotros, ¿ah? Ya. Ha sido Gilbert Violeta quien estuvo ayer acá y dijo, los señores Cheput y García Belaunde me parecen los mejores para decidir. Pero no creo que lo haya lanzado solo. Deben haberle preguntado algo parecido. ¿Estaba solo él, ah? Sí, no, estaba solo, sí. Pero esa fue la respuesta a él, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta fue si consideraba que Salaverry debería ir a la reelección. Y él dijo que no, y que habían otros candidatos. O sea, que le han sacado la opinión, digamos, una opinión adelantada. Le preguntamos acerca de la inquietud de Daniel Salaverry, que le ha reiterado ayer acá, sobre la posibilidad de que Fuerza Popular retome el Congreso, el control del Congreso, la presidencia. A raíz de eso, él dice que no, el fujimorismo no debe seguir y ahí empieza a barajar nombres. Así que... Ya. Son especulaciones, pues. Nos libramos de responsabilidad, por si acaso. Ya. Pero entonces, de alguna manera, le trasladamos la misma pregunta a usted, porque el Salaverry ha reiterado esta declaración el día de ayer. Sí. ¿Considera peligroso que Fuerza Popular tome el control de la mesa directiva? No, yo creo que Fuerza Popular ya cumplió su papel en su momento y quiso hacerlo por tercera vez con Salaverry y les salió mal. El resultado no fue el que ellos querían. Pero ahora la mayoría no son ellos, ¿no? Ellos tuvieron 8 o 9 votos más para la presidencia, que yo creo que ahora ya no los van a tener. Entonces, estando así las cosas, hay una posibilidad tremenda de que los no fujimoristas puedan asumir la mesa directiva y puedan, evidentemente, hacer una gestión totalmente independiente de esa mayoría, ¿no? Pero eso implica una mesa directiva sin miembros de Fuerza Popular, que se elija una mesa directiva que no tenga fujimorismo. Eso dependerá un poco de las conversaciones que se tengan, ¿no? Y de los planes de trabajo que se presenten. Eso no se sabe. Lo más probable, lo más probable es que se vuelva a repetir un poco el escenario del año pasado, ¿no? Un candidato del fujimorismo y un candidato de los no fujimoristas. Eso es lo que creo que se va a producir. ¿Y usted cree que Daniel Salaverry debería repetir el plato, como se dice? O sea, una reelección. ¿Cómo evalúa usted su gestión? A ver, yo creo que él está haciendo una gestión buena. Creo que está haciendo esfuerzos importantes para poder cambiar la imagen del Parlamento, que hay que reconocerlo. Pero en el Perú, desde que se instala el Congreso y que funda la República, porque del Congreso sale la República, en 1822 siempre se ha establecido que la presidencia es rotativa cada año. Pero la ley, las normas no impiden que un parlamentario exactamente la presidencia busque la reelección. No hay, la norma no le impide, pero en 190 o casi 200 años de vigencia del Parlamento, 198, yo diría que si han habido 6 o 7 de los casi 200 presidentes que se han reelegido, es mucho, ¿no? Entonces, normalmente no hay reelección. Ahora, hay excepciones, por supuesto que sí. Hay excepciones como fue en su momento León de Ibero, en su momento Carlos Ferrero, etcétera, ¿no? Pero por circunstancias especiales, que no sé si en esta vez se va a dar, ¿no? Salaverry no descarta la reelección. En ese caso, si es que postulara, ¿consideraría que es muy ambicioso de su parte? No, es una ambición normal y natural, ¿no? Todos quieren quedarse donde están. Ok, pero ¿cuáles son los pasivos para usted de la gestión de Salaverry, si es que las hay? No, es difícil evaluarlo ahora, ¿no? Es muy difícil. Hay que esperar que termine la gestión porque hay cosas que se están haciendo que no han terminado, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer lo que siempre he pensado, y algo, de hecho, ha hecho ya Salaverry, que nosotros lo dijimos hace un año, tiene que haber una auditoría total
y empezaron a hacer una reingeniería de la parte administrativa del Congreso, porque no es posible que se gaste tanto ¿Pero le ha dinero. parecido correcto que él se haya retirado, se haya apartado del fujimorismo como lo ha hecho? Porque llega a la presidencia justamente por Fuerza Popular y luego viene esta separación. Hay quien le dice que ha habido oportunismo en sus decisiones y actuaciones, también en el caso de la relación con el gobierno. No me pide usted que yo califique esa actitud, porque he sido su adversario y la gente podría pensar de que estoy hablando por la herida abierta. No creo. ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que yo he sido miembro de un partido desde que tengo 18 años y menos inclusive, y me he mantenido ahí, ¿no? Eso es lo que yo le puedo decir. Vamos a cambiar de tema. Esta semana que pasó tras la muerte de Alan García, una expresión de Alfredo Barnechea, que fue candidato de Acción Popular a la presidencia, ha generado bastante eco. Él dijo dos cosas y quería saber su opinión sobre esas declaraciones. Usted estaba ahí, además, Claro, que acudió sí. al velorio de Alan García con Alfredo Barnechea. Él dijo que las acciones de la Fiscalía causaron la tragedia. La detención que se estaba buscando al expresidente causó su suicidio de alguna manera. Y también dijo que existe una mafia judicial en contubernio con el gobierno. ¿Qué opina sobre estas declaraciones? A ver, yo ya lo dije en su momento, yo no comparto esas relaciones, lo aprecio mucho y tengo una amistad con él, pero no comparto lo que dice, por supuesto, a veces sí, a veces no, en este caso no lo comparto. Yo creo que evidentemente ha habido un lazo entre el gobierno y la Fiscalía. No creo que la Fiscalía haya actuado por orden directa del gobierno, pero sí evidentemente hay una relación muy cercana que ya habrá que interpretarla más adelante. El solo hecho, por ejemplo, que el presidente de la República haya dicho el día de ayer de que a las 6 de la mañana lo llamaron a anunciarle que iban a detener a García, ya ese solo hecho preocupa. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no tiene por qué saber. Yo he sido secretario de la presidencia durante 5 años en época de Belaunde, el año 80, y Belaunde no sabía a quién detenían. Pero de repente lo han llamado a sus asesores para informarle lo que estaba pasando. O sea, Él dijo que tuvo una llamada del Ministerio Público. Pues, si es así, ¿ya? Entonces, sería del Ministerio del Interior también, porque digamos, puede ser, estaba informado. puede ser, pero me parece muy malo, muy preocupante que el presidente de la República tenga que saber y que se le tenga que informar lo que está haciendo el Ministerio Público cuando se supone que son dos poderes totalmente independientes. Eso sí me preocupa. Y bueno, y también nos ha preocupado que el señor presidente de la República deje con la mano estirada a varios jefes de Estado en Brasil el día de la transferencia de mando para regresar y apoyar a estos fiscales mismos, ¿no? Que son los fiscales que a mi modo están últimamente se están... ¿Podría explicar mejor en qué consiste este lazo entre gobierno y fiscalía? Bueno. ¿Cómo la calificaría entonces? No, Si es que existe el lazo, sería preocupante. Yo no he dicho, no tengo pruebas para poder decirlo enfáticamente, pero evidentemente hay una buena relación y hemos visto que, insisto, el presidente de la República se ha dejado a varios jefes de Estado con la mano extendida, ha suprimido intervenciones y conferencias y entrevistas con jefes de Estado que estaban todos reunidos en Brasil en la transferencia de mando de Bolsonaro para venir a Lima y darse su apoyo a los fiscales que parece que... ¿Y eso para ustedes es injerencia del presidente? No necesariamente es injerencia, pero sí es una demostración clara de que él está protegiendo o está respaldando algunos miembros del Ministerio Público. Eso es evidente. Esa es una manera de demostrar su excesivo interés. El interés de que el Ministerio Público funcione bien lo tenemos todos los peruanos. Todos queremos fiscales ad hoc, fiscales honestos y transparentes. Pero el presidente de la República está con este tipo de actitudes, está demostrando un interés especial en reforzar a unos o en respaldar a unos y no a otros, porque también se pronunció en contra pues de Chávarri y de otras actitudes que pueden haber habido por allá. Eso sí es preocupante. Nunca en el Perú antes que yo recuerdo, salvo en época de Velasco, que se metía con el Poder Judicial y el Ministerio Público, un presidente de la República tenía que recomendarle o exigirle o pechar al Ministerio Público o al Poder Judicial. Y Vizcarra lo estaba haciendo.
Pero recientemente también ha dicho que es un exceso el uso de prisión preventiva y eso de alguna manera enfrenta a quien, sí, me parece, quien usted sospecha tendría me parece muy bien que el presidente haya dicho ahora eso. Lo había dicho ya el Tribunal Constitucional, el presidente lo había dicho el Defensor del Pueblo, lo dijimos nosotros hace más de un año, pero eso es una norma tal como, bueno, es una norma que tiene un tipo de antigüedad, pero la norma hablaba de 18 meses de detención preliminar o preventiva. Quien lo pasa a 36 meses es este gobierno. PPK. El gobierno de PPK lo pasa a diciembre 36 del meses. 16, Sí. con Marisol Pérez Tello de ministra de Justicia y José Fernando Zavala de presidente del Consejo de Ministros. O sea, y el por Parlamento... recomendación del Ministerio Público. No lo sabemos, pero la norma ellos la dieron usando la delegación de facultades que le dio el Congreso. Entonces, haciendo uso de esas delegaciones de facultades, cambiaron los plazos, las detenciones, que se dio, hicieron una serie de ajustes, y en el Perú, lamentablemente, en otras partes del mundo, se confía mucho en el criterio del juez para tomar decisiones. En el Perú el criterio del juez lamentablemente no funciona como funciona en otras partes. Esa afirmación del presidente, esa crítica, ¿no la considera usted también una forma de injerencia en la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial? Porque decisiones que dependen de jueces y fiscales, básicamente del juez. En la última, sí, claro. La crítica claro que sí, claro. Es una injerencia del presidente. Sí, yo creo que también es una injerencia, pero hace una injerencia mucho más suave de las que ha tenido antes durante el año que tiene en el gobierno. O sea, claro, creo que también es una injerencia, por supuesto que sí, pero es más descafeinada, digamos. Pero es parte de una política de injerencias que a mi modo de ver debe cesar. ¿Y qué opinas sobre la medida de prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, me parece muy mal, y cuando he visto a Miguel Kuczynski, que es una autoridad muy importante de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, es un hombre de gran nivel intelectual y de gran respeto en ese país, quejándose de que lo han querido casi esposar a la cama, como si fuese una película, ¿no?, de gángsters, ¿no?, posar a la cama estando en cuidados intensivos. Bueno, si eso es así, sería terrible, ¿no? Sería terrible. O sea, una persona que está enferma, en cuidados intensivos, no intermedios, cuidados intensivos, o sea, que está mal, que está con peligro de su propia vida, porque cuidados intensivos es un extremo de cuidado, de sumo cuidado hacia el paciente. Que quieran hacer eso, me parece que es un exceso, es un abuso, es una actitud casi caníbal, que yo rechazo, a pesar de que creo que Kuczynski es responsable de casi todo lo que ha hecho, y además a pesar de que hemos estudiado muy bien su caso en Lavallato, y estoy convencido de que es responsable y culpable de todo lo que ha hecho. Quienes le han pedido la renuncia al ministro del Interior por este tema, por esta situación de los grilletes, las esposas al señor Kuczynski. Yo creo que debería ser por lo menos interpelado. ¿Interpelado? Sí, para que vaya a explicar. Interpelado, o que vaya a la Comisión de Defensa o a la Comisión de Constitución, en fin, que vaya a dar su versión, o que sea interpelado, en fin, eso se verá más adelante. Pero creo que tiene que dar una respuesta. Pero de ahí a pedir su renuncia, ¿cree usted que se justifica o no? Eso vendrá después. No, hay quienes lo han hecho. ¿Usted cree que se justifica en este momento? Yo creo que tiene que ir al Parlamento, o interpelado o invitado de fuerza, digamos, que no deje de ir a dar una versión oficial. Porque entre la versión de la policía y la versión del hermano del señor Kuczynski y de las hijas, yo me quedo con la versión del hermano y de las hijas. Y en el caso de la detención que se estaba desarrollando contra el expresidente Alan García, ahí también hay críticas en torno a la manera como se habría desarrollado. Los abogados de Alan García consideran que se incumplieron también, procesos. Se ha publicado un video sin audio. ¿También tiene responsabilidad el ministro Morán en esto? El hecho de que no haya audio ya llama la atención, porque hay audio antes, pero no durante. El hecho de que el hecho de que vaya un fiscal, ¿por qué no fue Pérez? Yo pregunto, ¿por qué no fue Pérez? El fiscal... Pero, o sea, si no me equivoco, para detener a un expresidente de la República, 2 veces presidente, que vaya el titular, que no vaya el suplente. Me parece, ¿no?, que es el que mayor experiencia tiene, el que mayor conocimiento tiene de la causa. ¿El fiscal? ¿Ah? Era el fiscal.
Sí, Están sí, autorizados. pero si tú vas a tener un presidente, va el titular. Pero eso no quita que se cumplió en ese aspecto con el procedimiento. No, yo lo sé. ¿Se cumplió o no se cumplió con el yo procedimiento? sé que eso no quita el procedimiento. Claro. Pero estoy seguro que si va Pérez hubiese sido, en fin, hubiese habido un mayor cuidado, quizás, un mayor ¿Se responsabilidad. manejó mal la situación? Bueno, primero que le mintió al presidente Alan García, porque no le dijo para qué iba. O sea, lo primero que tiene que hacer un fiscal cuando va es decir para qué va. Oye, vengo a detenerlo. Bueno, no dijo eso. Congresista, ¿Cómo discúlpenos, sabe eso? un Disculpe. minutito, tenemos que hacer una pausa urgente porque estamos nuevamente con Víctor Reyes desde Curitiba, Brasil. Es un instante nada más, congresista. Sí. Adelante, Víctor. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Alejandra, nuevamente. Acaba de llegar Jorge Barata a la sede de la Procuraduría brasileña aquí en Curitiba. Con esto se espera que en cualquier momento ya inicie el interrogatorio. Está programado originalmente a las 10 de la mañana. Él ha llegado unos 15 minutos antes del inicio formal de la diligencia. Repetimos, Jorge Barata ya está en la Procuraduría de Curitiba para dar inicio al primer día de interrogatorios al ex mandamás de Odebrecht en Perú para esclarecer casos en este primer día vinculados sobre todo al gobierno de Alan García y a su campaña del 2006. Previamente también llegó el abogado de Alan García, el ex abogado de Alan García y actual representante legal del partido aprista, Erasmo Reina. Como representante del partido aprista, Erasmo Reina va a poder participar en la diligencia y logró registrarse y ingresar para representar justamente al partido del aprista, ya que el primer interrogatorio va a ser sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Alan García en el 2006. También llegó minutos antes de Erasmo Reina, llegó acompañado por Aurelio Pastor. Todavía tenemos por definir cuál va a ser bajo qué representando a quién está Aurelio Pastor en la audiencia. Y también llegó minutos antes de ellos llegó el fiscal Orlando Matelo, el fiscal brasileño, quien es este vínculo importante entre la Fiscalía peruana y la Fiscalía brasileña. Con más novedades sobre la posible llegada de más personajes, vamos a estar comunicándonos constantemente. Llegó entonces Jorge Barata a la dependencia de Curitiba del Ministerio Público para el interrogatorio de parte de los fiscales peruanos. Está acompañado de Aurelio Pastor. Recordemos, él fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de Alan García y, bueno, van a representar al APRA, como ya habíamos adelantado. Así es. Bueno, estábamos preguntándole a Víctor Andrés García Belaúnde si se había cumplido o no el procedimiento. A su parecer, no. ¿Mintió el fiscal? Mire, el fiscal no dijo para qué iba, lo cual ya es una irregularidad. En segundo lugar, no llevaba su cinta, no llevaba, en fin, podía ser él parte del equipo policial, ¿no? Además nadie lo conoce, a Pérez sí lo conocen, se identifica, de la gente es muy conocido, ¿no? En segundo lugar, bueno, no le dijo. En tercer lugar, el video que hemos visto está justamente el audio borrado en la parte del diálogo de García con el fiscal. ¡Qué casualidad! ¡Qué Pero de ahí casualidad! a decir que la decisión que tomó el expresidente se debió a esta detención. Mire, por lo que se ve en el video, él no baja, él se queda a media escalera y él pregunta, o sea, parecería que le pregunta, no tenemos el audio, pero el secretario de García ha dicho que él le pregunta y él dice, oye, ¿usted viene a detenerme? ¿A qué viene? No, baje usted nada más para firmar unos documentos. No, pues, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces yo creo que eso está mal y hay que investigarlo. Congresista, de mi parte, última pregunta con respecto a la declaración que ha hecho el presidente, que usted dice que efectivamente es una injerencia sobre la prisión preventiva y la detención preliminar. ¿Ha hecho bien el fiscal José Domingo Pérez en decirle o en pedir respeto a la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial o no? Mire, yo creo que si es así, él ha debido someterse a la investigación que se le da. O sea, Pérez habla demasiado. Porque hay una investigación que se ha abierto interna, claro, ¿no? Y él ha negado esa investigación, ha negado la autoridad de los superiores para poderlo investigar. ¿Pero ha hecho bien en pedirle respeto al presidente? No, yo creo que también Pérez está hablando demasiado. Yo creo que no. Yo creo que la ciudadanía en todo caso es la que debe pronunciarse, pero el señor Pérez que cumpla con su labor y punto. Es decir, está en las normas y en las leyes el respeto absoluto a la independencia de los poderes del Estado. Por lo tanto, me parece que es un comentario y una advertencia que no tiene lugar, ¿no? Brevemente, congresista, se ha esbozado la posibilidad de proyectos de ley en torno a la prisión preventiva, prisión domiciliaria permanente
mayores de 35 años. ¿Usted tiene considerado presentar algún proyecto de ley o respaldar alguno en este sentido? Estamos revisando el tema porque eso ya lo hemos visto antes. Lo que pasa es que la mayoría en el Congreso, aprista y fujimorista, no querían tocar el tema de la prevención preventiva para que no crea en la opinión pública de que estaban ellos favoreciendo a sus líderes que están encausados. Pero me parece que en el caso de nuestra Acción Popular, que no tenemos nada que ver, que no hay nadie involucrado y nadie mencionado, pues evidentemente nosotros podríamos hacerlo. Creo que lo que funciona bien en otro país no tiene por qué funcionar bien en nuestro país. O sea, el criterio de conciencia el tino o el margen digamos, de actuación que se le deja a los fiscales y a los jueces en el Perú parece que no es bien aprovechado. En otros países funciona, pero acá, lamentablemente, el criterio del juez es diferente, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. Muy buenos días, muy amable. Víctor Andrés García.